Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y en esta ocasión les traigo una historia que es muy triste. Y si alguno de ustedes cree en las manifestaciones o en este tipo de cosas, quizás les pueda resultar interesante una de las cosas que sucedieron. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Javiera Jiménez. Nos ubicamos en el año 2022 en Atacama, Chile. Javiera Jiménez tenía 23 años y vivía sola en su propio departamento, ya que se había independizado económicamente cuando apenas tenía 18 años de edad. Compartía su hogar con sus dos perritos, uno de ellos de nombre Lucky. Javiera era descrita como una chica alegre, trabajadora e independiente. Además de ser influencer y publicar contenido en TikTok e Instagram a diario, trabajaba en un bar y estudiaba para ser técnica en odontología. Javiera hacía unos 5 meses que estaba en pareja con un joven llamado Andrés Sutar. Él tenía 26 años y vivía en Calama, a unas 2 horas de distancia de Javiera. Durante esa época, Javiera le había comentado a su mamá que quería mudarse a un lugar diferente. Su madre entonces le propuso mudarse a la casa familiar, ya que tanto ella como sus hermanos se irían a vivir a una vivienda diferente y más grande, dejando la casa familiar vacía. A Javiera le encantó esta idea y empezó a prepararse para la mudanza, aunque no todo estaba bien en su vida en aquel momento. Su perrito Lucky se había extraviado hacía unos días y Javiera estaba muy triste. Se la pasaba gran parte del día llorando por su mascota perdida. Había puesto publicaciones de búsqueda y recompensa en las redes sociales. Algunas personas le habían llamado diciéndole que habían visto a su perrito o que incluso ellos mismos se lo habían robado. Pero todos resultaron ser avisos falsos. Bajo este contexto, el día 26 de agosto, Javiera salió junto con su madre a comer al centro comercial. Durante el almuerzo, la joven le comentó a su mamá que quería concretar la mudanza al día siguiente y que ya tenía casi todas las cosas preparadas. También le dijo que esa noche ella se iba a quedar en la casa de una amiga, ya que muchos de sus muebles y de sus pertenencias estaban preparados para concretar la mudanza. Después de comer, Javiera se despidió de su madre y se fue, sin saber que aquella sería la última vez que compartirían un buen momento juntas. Cuando llegó a la casa de su amiga, la joven le envió un mensaje de texto a su madre para avisarle que ella había llegado. Javiera junto con su amiga conversaron toda la noche y la pasaron bien. Ella siempre iba manteniéndola a su madre a través de mensajes de texto informada sobre lo que iba haciendo. Pero pasada la medianoche, la madre de Javiera dejó de recibir mensajes de ella. Al llegar el siguiente día, la mañana en la que supuestamente se iba a concretar la mudanza, su madre empezó a llamar a Javiera, pero la joven seguía sin responder. Esto le pareció muy extraño a su madre. ¿Por qué su hija no contestaría ni aparecería el día en el cual se tenía que mudar? Preocupada, entonces, la madre llamó a la amiga de Javiera para preguntarle si su hija estaba con ella o si sabía algo. La respuesta de la amiga fue algo inquietante. La amiga de Javiera contó que durante la noche, aproximadamente a la medianoche, Andrés, la pareja de Javiera, se había aparecido en la casa y ella se había ido con él. Además, se había llevado las valijas y todo lo que tenía preparado para la mudanza. La madre de Javiera en ese momento pensó que quizás Javiera con su novio habían decidido hacer un viaje inesperado. Así que decidió llamar a Andrés. Andrés respondió y le explicó a la madre de Javiera que después de haber visto a su novia aquella noche había tenido un accidente de tránsito y se encontraba en el hospital. Andrés le contó a la madre de su novia que aquella noche había llamado a Javiera y le había propuesto ir a buscar a Lucky, su perrito perdido. Según Andrés, Javiera aceptó y se fue de la casa de su amiga junto con él. Buscaron al perrito, pero lamentablemente no lo encontraron. Entonces Javiera se puso a llorar y según Andrés, él le sugirió que se tranquilizara y para distraerla le propuso viajar a Calama, donde él vivía, y pasar unos días allí. Javiera, que ya tenía sus maletas preparadas con la idea de mudarse, aceptó hacer el viaje. Según continuó contando Andrés, en medio de la ruta, cuando estaban llegando a Calama aproximadamente a las 3 de la mañana, Javiera se dio cuenta de que su maleta se había caído en algún lugar de la ruta.
Esto la enfureció y empezó a discutir fuertemente con Andrés, culpándolo por lo sucedido. Bajo esta situación, Andrés decidió detener el auto y ambos se bajaron del mismo. En medio de la carretera, Javiera siguió gritándole y culpándolo a Andrés por todo. Él trató de tranquilizarla y le prometió que iría a buscar la maleta. Así que el joven se subió al auto y se fue, dejando a Javiera sola en medio de la carretera cerca de la entrada a Calama. Unos minutos después, mientras Andrés regresaba de buscar la maleta, un auto lo chocó y él resultó herido. Por lo tanto, no tuvo más opción que irse a un hospital para recibir atención médica y realizar la denuncia correspondiente. Después de esto, Andrés regresó para buscar a Javiera, pero ya no la encontró en el lugar en donde la joven se había quedado. Todos los familiares de Javiera se preocuparon mucho al escuchar la historia de Andrés. Conocían el fuerte carácter de Javiera y sabían que cuando ella se enojaba lo hacía en serio. Les resultaba difícil creer que hubiera aceptado quedarse sola en medio de la carretera esperando. Durante el resto del día, todos sus familiares y seres queridos intentaron llamar a Javiera o localizarla, pero no obtuvieron ningún tipo de respuesta. Además, notaron que Javiera no estaba publicando nada en sus redes sociales, lo cual era bastante extraño considerando que era influencer. A altas horas de la madrugada, la madre de Javiera de repente recibió un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía: «Hola mamá, soy yo, Javiera. He decidido irme porque tuve un accidente. Lastimé a alguien y tomé la decisión de huir hasta que las cosas se calmen. Quiero mucho a mi hermano y a mi abuelita. Cuídense mucho. Apenas esté todo bien y calmado, regreso enseguida». Al intentar llamar a este número desconocido, la madre de Javiera se dio cuenta de que este ya no existía. Para su madre estaba claro que su hija no había escrito ese mensaje. No sonaba para nada como ella y tenía muchas faltas de ortografía, algo que no era característico de Javiera. Además, no podía creer que ella hubiera desaparecido y dejado su carrera y su trabajo de la nada. Realmente no tenía sentido. Tras estos eventos, la madre de Javiera denunció su desaparición ante las autoridades. Después, ella, junto a otros familiares y algunas amigas de Javiera, se dirigieron a Calama, donde residía Andrés. La madre apenas conocía a Andrés y no estaba muy familiarizada con la zona, pero con ayuda de indicaciones y preguntándole a la gente, logró encontrar la ubicación de la casa de Andrés. Cuando llegó, tocó la puerta y Andrés atendió. El joven contó lo mismo que había dicho por teléfono, pero esta vez mostró pruebas de que él efectivamente había sufrido un accidente de tránsito y que había estado en el hospital. Pero las amigas de Javiera, que estaban más familiarizadas con los detalles de la relación de su amiga con Andrés, le advirtieron a la madre que Andrés no era una persona de confianza y que no era un buen hombre. Explicaron que él era muy celoso y controlador, lo que había llevado a Javiera a decidir terminar la relación poco antes de los eventos recientes. También las amigas mencionaron que Andrés no se desenvolvía en los mejores ambientes, lo que había sido otro motivo para la ruptura. A pesar de la ruptura, las amigas revelaron que Andrés seguía buscando a Javiera y quería reconciliarse, pero ella no quería tener nada más que ver con él. Es decir, en realidad, cuando ellos fueron supuestamente a buscar al perrito la noche en la cual Javiera desapareció y ocurrió todo lo que les conté, Andrés y ella ya no estaban más juntos. Y también, como les comenté, Javiera no tenía ningún tipo de ganas de regresar con él. Entonces, ¿qué sentido tendría que ella hubiera aceptado salir con él aquella noche a buscar a su perrito? El día 2 de septiembre, Andrés fue llamado para declarar. Él le mostró a las policías un certificado del hospital en donde supuestamente había sido atendido la noche en la cual Javiera desapareció. Pero los oficiales se sorprendieron al notar que ese hospital quedaba al otro lado de la carretera de donde Andrés debería haber ido a buscar la maleta. Andrés no pudo explicar por qué había ido a un hospital tan lejano. Y ante estas contradicciones, así que ante estos vacíos, se le solicitó al juez una orden de detención para él. Sin embargo, esta solicitud fue denegada. Por lo tanto, Andrés quedó en libertad. A pesar de eso, se le ordenó presentarse periódicamente en la fiscalía para declarar, ya que por más que estaba siendo liberado, él seguía siendo investigado.
Además, le retuvieron el celular y el auto para su respectiva investigación. Después de estos eventos, Andrés simplemente desapareció. Nadie sabía en dónde estaba y, obviamente, jamás se presentó de nuevo en la fiscalía. Los familiares de Javiera, al no poder localizar a Andrés, decidieron ir hasta Calama para hablar con los familiares de él. Sin embargo, desde el primer momento los trataron muy mal. Los familiares de Andrés insultaban a los padres de Javiera y los amenazaban, a tal punto que tuvieron que irse de Calama. Además, los vecinos del lugar le advirtieron a la madre de Javiera de que la familia de Andrés era muy peligrosa. Los investigadores, mientras tanto, buscando en el celular de Andrés, descubrieron que tenía muchos videos de armas de fuego y filmaciones donde se lo veía a él y a otras personas robando cobre. Al parecer, Andrés tenía todo un negocio armado que se basaba en robar cobre y después venderlo. Pero además de estos, había otros videos mucho más oscuros, en donde, por ejemplo, salía Andrés atacando a otras personas. Además, salió a la luz que él le había quitado la vida a un compañero porque sospechaba que estaba enamorado de Javiera. Pero por más que estaba en la mira de la policía y todo el mundo lo buscaba, Andrés no aparecía. Y así, con el principal sospechoso prófugo, empezó a pasar el tiempo. Sin embargo, la madre de Javiera nunca dejó de buscar a su hija, aunque su abuelita, según cuentan, enfermó esperando noticias de Javiera y falleció sin saber en dónde estaba o qué le había pasado a su nieta. Tras el paso del tiempo, al no saber muy bien qué hacer, la madre de Javiera decidió contratar a un investigador privado. Este sujeto, después de hacer su trabajo, le comentó a la mujer que habían muchas pruebas que llevaban a pensar que Javiera ya no estaba con vida. Tiempo después se confirmó el hallazgo de sangre en el auto de Andrés. Esto respaldaba demasiado la teoría del investigador privado sobre que Javiera ya había fallecido. Además, se tenía la idea de que claramente Javiera habría perdido la vida a manos de Andrés, quien, según la teoría del investigador privado, habría llamado a Javiera aquella noche con la excusa de buscar a su perrito y luego la habría llevado a aquella carretera, que, hecho no menor, es bastante desolada. Allí tranquilamente pudo haberle disparado o haberle quitado la vida de alguna manera e incluso luego haber enterrado su cuerpo allí. Ante la evidencia y la teoría del investigador privado, la madre de Javiera empezó a ir todas las semanas a aquella área de la carretera, cerca de donde Andrés había estacionado el auto, para buscar ahora el cuerpo sin vida de su hija. Luego muchas personas se unieron para ayudar en la búsqueda de forma voluntaria, pero jamás encontraron nada. Así pasó un año completo. Cuando terminó el año 2023, la madre de Javiera se propuso a sí o sí, en 2024, encontrar a su hija y a su presunto asesino. Si creen en estas cosas de las manifestaciones o de declarar y pedirle al universo o lo que fuera, como ustedes quieran llamarlo, es cosa obviamente de cada uno o de ustedes, pero básicamente la madre de Javiera dijo: yo este año sí o sí encuentro a mi hija y a su presunto asesino. Y de esta manera el día 5 de enero, es decir, apenas 5 días después de que empezó el año 2024, casi un año y medio después de haber desaparecido, desde Bolivia informaron que habían encontrado a Andrés Sutar, el exnovio de Javiera y principal sospechoso. Las autoridades inmediatamente trasladaron a Andrés a Chile y allí fue detenido por 2 causas: robo y obviamente por el homicidio de Javiera Jiménez. Ya para ese momento, con muchas pruebas en su contra, Andrés se quebró y decidió confesarlo todo. Yo la maté y la enterré en el desierto, dijo. Según cuentan, él emitió estas palabras sin ningún tipo de remordimiento ni sentimiento alguno. Tras esta confesión, las autoridades fueron inmediatamente al lugar indicado por Andrés sobre dónde había enterrado el cuerpo de Javiera, que era precisamente un área en aquella carretera desolada. Allí realizaron una búsqueda masiva y finalmente lograron encontrar un cuerpo. Días después se confirmó que se trataba de Javiera Jiménez. La madre de Javiera, al enterarse del hallazgo del cuerpo de su hija, quedó totalmente destrozada, a pesar de que ya sabía o había aceptado que su hija no estaba con vida. Pero claramente una cosa es intentar aceptar algo o creer que uno ya se hizo la idea y otra es
cuando te das cuenta de que esa realidad es verdaderamente así. Enfrentarse, digamos, con esa realidad. Y además porque creo yo, la esperanza siempre es lo último que se pierde. La razón por la que Andrés le quitó la vida a Javiera tiene varias hipótesis, pero las que más se creen posibles son dos. Una de ellas es que Andrés, cuando estaba de novio con Javiera, le contó muchas cosas que él hacía sobre su trabajo y este tipo de cosas ilegales. Muchas cosas que claramente nunca deberían salir a la luz. Tras la ruptura, Andrés pudo haber tenido miedo de que Javiera revelara estos secretos. Y por otro lado, se cree que Andrés decidió hacerle esto a Javiera por tener un sentimiento de posesión hacia ella. Porque él quería regresar a toda costa con ella y Javiera no quería saber nada con esto. Y es el típico pensamiento de si no sos mía, no vas a ser de nadie más. Al momento, al menos en el que estoy grabando esto, todavía no se llevó a cabo el juicio, ni se sabe cuál será la condena que va a recibir Andrés. Cualquier actualización importante que pueda llegar a ver se las voy a estar dejando en un comentario fijado. Ahora sí, coméntenme ustedes qué opinan de toda esta historia y sobre todo, ¿cuál creen ustedes que fue el móvil de este caso? ¿Creen que fue un tema de que Andrés tenía miedo de que Javiera hablara, que contara algún secreto o simplemente que era una persona demasiado posesiva? O quizás si tienen alguna otra teoría, también me encantaría leerla en los comentarios. Lamentablemente esta es una historia muy triste porque Javiera apenas llevaba 5 meses con Andrés. No era ni siquiera una relación quizás tan firme o tan sólida y lamentablemente se terminó involucrando con personas o en un ambiente, digamos, bastante complicado, en donde muchas veces hay personas que realmente no les importa nada, que no tienen sentimiento alguno. Y lamentablemente ella se topó con una de estas personas que decidió terminar con su vida en la primera oportunidad que tuvo. Espero les haya resultado de interés esta historia. Si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. En la descripción tienen también el link a mi botón de donaciones de PayPal y si no también siempre tienen el botón de super gracias que está siempre abajo en los videos de YouTube. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que realizan sus donaciones. Esto fue todo por hoy, les mando un beso gigante y los veo la próxima.